La exigencia de la mujer apache en la noche nevada no era una simple orden, sino un ultimátum que ataría el destino del granjero solitario al suyo de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. Iniciando una historia forjada en el hielo y encendida por un calor inesperado. Atrapado por la ventisca más violenta en décadas, un hombre herido y solo se preparaba para su último aliento, creyendo que el mundo lo había olvidado. Pero de entre el velo blanco de la tormenta, emergió una mujer que no le ofrecería compasión, sino una cruda elección entre la vida y la muerte. Esa noche, sus cuerpos se unieron no por deseo, sino por necesidad, y en esa cercanía forzada, descubrieron algo más profundo que la simple supervivencia. La cabaña que debía ser su tumba se convirtió en la cuna de un vínculo que desafiaría el odio, la desconfianza y un mundo que no estaba listo para ellos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El viento aullaba como un lobo hambriento, arañando las paredes de la modesta cabaña de madera con garras invisibles pero feroces. Samuel apretó los dientes, no tanto por el dolor agudo que le recorría la pierna, sino por el sonido del mundo desmoronándose afuera. Cada ráfaga que sacudía los viejos troncos era un recordatorio de su estupidez. Debió haber hecho caso a las señales, al cielo de un gris plomizo desde el amanecer, al silencio inquietante de los pájaros, al aire denso que olía a nieve y a fin. Pero su terquedad, esa vieja compañera que lo había mantenido vivo en los campos de batalla y lo había empujado a construir esta granja en la soledad de las montañas, le había jugado una mala pasada. Su yegua, Perla, estaba a punto de dar a luz, y él no podía dejarla sola en el establo, no con esa tormenta anunciándose como el mismo apocalipsis. La ventisca había llegado antes de lo previsto, con una furia que parecía personal, casi vengativa. Una rama gruesa como el brazo de un hombre, pesada por el hielo, se había desprendido de un pino centenario y lo había golpeado, atrapando su pierna contra la cerca del corral. El crujido del hueso había sido un sonido sordo y repugnante, ahogado casi al instante por el rugido del viento. Le había tomado casi una hora, una eternidad de dolor helado y desesperación, liberarse y arrastrarse de vuelta a la cabaña. Ahora, tumbado en el suelo de madera sobre una piel de oso, la chimenea arrojaba un resplandor anémico y danzante que hacía poco para combatir el frío que se le había metido en los huesos. El fuego necesitaba más leña, pero la pila estaba afuera, sepultada bajo un metro de nieve que seguía cayendo. Había intentado levantarse, pero el dolor en su pierna se convirtió en una náusea blanca y cegadora que lo devolvió al suelo. La herida abierta en su muslo, donde un trozo de madera se había clavado, seguía manando una sangre oscura y lenta que se congelaba casi al contacto con el aire gélido de la cabaña. Estaba solo. Completamente solo. Tenía 32 años, había sobrevivido a una guerra que se llevó a sus hermanos y a su juventud, y había venido a este lugar para encontrar paz, para olvidar el olor de la pólvora y los gritos de los hombres. Y ahora iba a morir de una forma tan simple y estúpida. Congelado en su propio hogar, mientras su yegua probablemente también luchaba por su vida en la oscuridad del establo. Cerró los ojos. La calidez era un recuerdo lejano, una historia que su madre le contaba sobre los veranos en Ohio. Aquí, el único calor era el de su propia sangre abandonando su cuerpo. Comenzó a temblar, no con los escalofríos violentos de la hipotermia inicial, sino con los espasmos lentos y terminales del cuerpo que se rinde. Su mente empezó a divagar, a ver rostros de fantasmas en las sombras que proyectaba el fuego moribundo. El de su sargento, el de su padre, el de una chica a la que besó una vez en una feria del condado antes de irse a la guerra. Se estaba despidiendo sin darse cuenta. Fue entonces cuando la puerta estalló hacia adentro. No se abrió, estalló, arrancada de sus goznes de cuero por una fuerza inhumana, y una avalancha de nieve y viento invadió la estancia, apagando las últimas brasas de la chimenea y sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total, solo rota por el blanco cegador de la ventisca exterior. Samuel parpadeó, confundido. ¿Era la muerte? ¿Así era como llegaba?
con la furia de una tormenta y un portazo final. Pero en el umbral, recortada contra el caos blanco, había una figura. Era alta y delgada, pero con una presencia que parecía llenar todo el espacio. Llevaba pieles gruesas y una capucha que ocultaba su rostro, pero se movía con una seguridad y un propósito que no pertenecían a un fantasma. La figura entró, arrastrando la pesada puerta rota para bloquear la peor parte de la ventisca, y la estancia quedó de nuevo en una penumbra fría. Un movimiento rápido, y un trozo de yesca y pedernal crearon una chispa que prendió la mecha de su pequeño candil de aceite. Una luz dorada y cálida floreció, revelando el rostro del intruso. Era una mujer. Su piel era del color del cobre pulido, sus pómulos altos y sus ojos, de un negro tan profundo que parecían contener la noche misma. Tenía el pelo largo y oscuro, trenzado con cintas de cuero, y un par de plumas de halcón colgaban de una de las trenzas. Su expresión era severa, impasible, como tallada en piedra. No parecía asustada ni sorprendida, solo concentrada. Era una mujer apache. En otra situación, Samuel habría cogido el rifle que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Las historias que corrían por el pueblo cercano de Redemption sobre los apaches eran salvajes y aterradoras. Pero en ese momento, no sentía miedo, solo una inmensa y desconcertante curiosidad. La mujer ni siquiera lo miró al principio. Sus ojos recorrieron la cabaña, evaluando, calculando. Vio la chimenea apagada, el charco de sangre semicongelada a su lado, la forma antinatural en que su pierna estaba torcida. Luego, sus ojos se posaron en los suyos. Fue una mirada sin rastro de piedad o de sorpresa. Era una mirada analítica, como la de un rastreador examinando una huella. Se acercó a él con pasos silenciosos y seguros, como los de un ciervo en el bosque. Se arrodilló a su lado, y el olor a pino, a nieve limpia y a humo de cedro llegó hasta él, un aroma vivo y salvaje que contrastaba con el olor rancio a sangre y a muerte inminente de la cabaña. Ella posó 2 dedos en su cuello, buscando el pulso. Sus dedos estaban fríos, pero su contacto fue extrañamente reconfortante, un ancla en la deriva de su conciencia. «Todavía respiras», dijo ella. Su voz era grave, gutural, con un acento que suavizaba las asperezas del idioma inglés. No eran las primeras palabras que él esperaba escuchar. Luego, sin esperar respuesta, se puso a trabajar. Con una agilidad increíble, cogió las pieles de las camas, los restos de una manta de lana, y se los echó encima. Luego, se ocupó de su pierna. Con un cuchillo afilado que sacó de una funda en su cinturón, rasgó con cuidado la pernera de su pantalón. Samuel hizo una mueca de dolor cuando el aire helado tocó la herida abierta. Ella lo ignoró. Examinó la herida con la misma expresión concentrada, sus dedos palpando con una delicadeza que desmentía su aspecto fiero. Hueso roto. Y el corte es profundo, diagnosticó, más para sí misma que para él. Se levantó y fue directamente a la pequeña despensa de Samuel. Revolvió sus escasas provisiones con una familiaridad desconcertante, como si supiera exactamente lo que buscaba. Volvió con su cantimplora, un poco de whisky que él guardaba para las peores noches y un puñado de hierbas secas que sacó de una bolsa de cuero que llevaba atada a la cintura. Calentó un poco de agua de la cantimplora sobre la llama del candil y mezcló las hierbas, creando una pasta oscura y aromática. Luego, derramó un poco de whisky sobre la herida de Samuel. El ardor fue tan intenso que Samuel gritó, un sonido ronco y ahogado. Su cuerpo se arqueó, pero la mano de ella en su pecho fue como una roca, impidiéndole moverse. «Quieto», ordenó. El fuego de la botella limpia la podredumbre. Luego, aplicó la pasta de hierba sobre la herida. El ardor infernal fue reemplazado por un frío calmante, un alivio tan profundo que casi lo hizo llorar. Con tiras de tela que arrancó de una de sus camisas, le vendó la pierna con una firmeza y habilidad que superaban las de cualquier médico del ejército que hubiera conocido. Por último, cogió 2 trozos de madera de la silla rota que usaba para la leña y los usó para entablillarle la pierna, asegurándolos con más tiras de tela. Todo el proceso lo realizó en un silencio casi absoluto, solo roto por sus órdenes cortas y el silbido del viento afuera. Samuel la observaba, fascinado. No había pánico en sus movimientos,
solo una eficiencia metódica y brutal. Era como ver a la naturaleza misma obrando, sin sentimentalismos, solo con el objetivo de preservar la vida. Cuando terminó, se quedó de pie, mirándolo. La luz del candil dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más antiguo y poderoso. ¿Por qué?, susurró Samuel, con los labios entumecidos. ¿Por qué me ayudas? Ella lo miró fijamente, y por primera vez, vio algo más que severidad en sus ojos. Vio un destello de algo que no pudo nombrar. El Gran Espíritu no me envió a través de esta tormenta para ver a un hombre morir si puedo evitarlo, respondió ella. No importa el color de su piel. Su respuesta lo desarmó. Se esperaba desprecio, o tal vez el cobro de una deuda. Pero no eso. El temblor volvió, más fuerte esta vez. Su cuerpo entero se convulsionaba. Aunque la hemorragia se había detenido, el frío seguía siendo su principal enemigo. Lo sabía ella y lo sabía él. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que le dolían las mandíbulas. La mujer observó su estado crítico. Miró la chimenea muerta, luego las mantas insuficientes, y finalmente su propia cama, un simple catre en la esquina con un colchón de paja y varias pieles. Sus ojos se clavaron de nuevo en los de Samuel, y su rostro se endureció, como si hubiera llegado a una conclusión inevitable y desagradable. Se acercó a la cama y, con un movimiento fluido, apartó las pieles. Luego se volvió hacia él. La severidad de su mirada se había intensificado, convertida ahora en una orden de hierro. Samuel la miró sin comprender. ¿Qué pretendía? La mujer se irguió en toda su estatura, su sombra proyectándose sobre él, enorme y dominante en la pequeña cabaña. Sus labios se separaron, y pronunció las palabras que se grabarían en la memoria de Samuel para siempre, palabras que eran a la vez una sentencia y una salvación. Comparte mi cama o muere congelado. La orden resonó en el aire gélido, más afilada que el viento de la ventisca. Samuel la miró fijamente, incrédulo. Su mente, nublada por el dolor y el frío, luchaba por procesar la exigencia. ¿Compartir su cama? Con ella. Una desconocida. Una apache. Los prejuicios de toda una vida se arremolinaron en su cabeza, fantasmas de historias susurradas junto al fuego, advertencias de hombres blancos sobre la peligrosidad de los nativos. Pero esos fantasmas eran débiles y etéreos comparados con la presencia sólida y contundente de la mujer ante él y la realidad helada de la muerte que sentía en sus venas. Vio la verdad en sus ojos oscuros, no era una sugerencia, ni una invitación. Era una ley de la naturaleza. Era física pura. El calor de dos cuerpos juntos era la única hoguera que les quedaba. Vaciló solo un segundo, pero un espasmo violento le sacudió el cuerpo entero, un recordatorio brutal de su situación. No había elección. No, no puedo moverme, balbuceó, sus palabras casi inaudibles por el castañeteo de sus dientes. Ella no malgastó tiempo en responder. Se inclinó, pasó un brazo por debajo de su espalda y otro por debajo de sus rodillas. Samuel era un hombre corpulento, endurecido por años de trabajo en la granja y la guerra, pero ella lo levantó del suelo con un esfuerzo que apenas se reflejó en una ligera tensión en los músculos de su mandíbula. Era una fuerza asombrosa, nacida de una vida en comunión y lucha con la tierra. Lo depositó en el catre con una sorprendente suavidad, como si manejara un objeto frágil. Las pieles estaban frías al principio, pero estar alejado del suelo de madera ya era un alivio. Ella se quitó la capa exterior de pieles, empapada de nieve derretida, y la dejó a un lado. Debajo llevaba una túnica de ante y unos mocasines. Luego, sin vacilar, se metió en la cama junto a él. El espacio era reducido, apenas suficiente para 2 personas. Sus cuerpos se tocaron desde el hombro hasta el tobillo. La conmoción del contacto fue eléctrica. A través de la ropa, sintió la calidez que emanaba de ella, una calidez viva y vibrante que contrastaba brutalmente con su propia carne helada. Al principio, se quedó rígido como una tabla, dolorosamente consciente de cada punto de contacto. Podía oler el aroma de su pelo, a humo de pino y a tierra limpia. Podía sentir el ritmo constante de su respiración junto a su oído. Era la intimidad más profunda que había experimentado en su vida,
y no tenía nada que ver con el deseo. O eso intentaba decirse a sí mismo. Ella lo notó. ¿Tienes miedo, hombre blanco?, preguntó, su voz un murmululo grave en la oscuridad. Su aliento cálido rozó su mejilla. No es veneno lo que tengo en el cuerpo, es calor. Tómalo o déjalo. La elección sigue siendo tuya. La franqueza de sus palabras lo avergonzó. Relajó los músculos, un acto de voluntad que le costó una energía que apenas tenía. El calor de ella empezó a filtrarse en él, una sensación lenta y gradual, como el amanecer después de una larga noche. Era un calor que no solo calentaba su piel, sino que parecía llegar hasta el centro de sus huesos, combatiendo el hielo que se había instalado allí. Con una brusquedad que lo sobresaltó, ella lo agarró y lo giró para que quedara de espaldas a ella, acurrucándolo contra su cuerpo como si fuera un niño. Pasó un brazo por encima de su cintura, sujetándolo firmemente. Ahora estaban pegados, su pecho contra la espalda de él, sus piernas entrelazadas. La superficie de contacto era total. Era una posición extrañamente protectora, casi maternal, pero a la vez, innegablemente íntima. Samuel sintió un sonrojo ardiente subirle por el cuello, agradeciendo la oscuridad que lo ocultaba. Jamás en su vida una mujer lo había sostenido así. Sintió los latidos del corazón de ella, firmes y tranquilos, contra su espalda. Era el sonido más reconfortante que había oído jamás, un tambor constante que ahogaba el aullido del viento. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, su propia voz sonando extraña en esa proximidad. Hubo un largo silencio, y pensó que no le respondería. Mi nombre es Nube Danzante, dijo ella finalmente. Mi gente me llama así porque nací durante una tormenta de verano, cuando las nubes parecían bailar en el cielo antes de soltar la lluvia que salvó nuestras cosechas. El nombre era hermoso, poético, y le sentaba a la perfección. Una figura poderosa nacida de una tormenta. Yo soy Samuel, dijo él. Solo Samuel. Samuel solo, repitió ella, probando las palabras. Un nombre apropiado para un hombre que vive en el corazón de la nada. No había burla en su voz, solo una observación. Pasaron las horas en silencio. El único sonido era el de sus respiraciones y el azote incesante de la ventisca. Lentamente, los temblores de Samuel comenzaron a remitir. El calor de Nube Danzante era como un bálsamo, penetrando cada fibra de su ser. Su cuerpo, que había estado luchando por generar su propio calor y fallando miserablemente, ahora simplemente lo absorbía de ella. Empezó a sentir los dedos de los pies y de las manos de nuevo, primero con un hormigueo doloroso y luego con una calidez bienvenida. Su mente, que había estado a la deriva en una niebla de delirio, comenzó a aclararse. Y con la claridad, llegó una avalancha de sensaciones. Era consciente del peso de su brazo sobre él, de la presión de sus senos contra su espalda, de la textura de su túnica de ante. Su proximidad era abrumadora, y despertó en él algo que creía muerto y enterrado junto con sus camaradas en el campo de batalla, una punzada de deseo. Era un pensamiento absurdo, casi una locura. Estaba gravemente herido, atrapado en una tormenta mortal, y la mujer a su lado era su salvadora, una persona de un mundo completamente diferente, un mundo que el suyo intentaba destruir. Y sin embargo, la sensación era innegable. Era la simple y pura reacción de un hombre al cuerpo de una mujer. Una reacción que lo hizo sentirse vivo de una manera que la simple supervivencia no podía. Luchó contra ello, avergonzado. Se concentró en su respiración, en el dolor de su pierna, en cualquier cosa para distraerse. Pero era inútil. Cada aliento que ella tomaba, cada mínimo ajuste de su cuerpo contra el suyo, avivaba la llama. Sintió que ella también lo notaba. Su respiración, que había sido regular y profunda, pareció titubear por un instante. El brazo que lo sujetaba se tensó ligeramente. La atmósfera en la cama cambió. La necesidad pura de supervivencia había dado paso a una conciencia mutua, una tensión que era casi tan palpable como el frío que los rodeaba. ¿Por qué estabas ahí fuera?, preguntó él, desesperado por romper el hechizo, por volver al terreno seguro de las palabras. Con esta tormenta. Buscaba la raíz lunar, respondió ella, su voz más baja que antes.
Crece en las laderas orientales de estas montañas, solo cuando la nieve es más profunda. Es una medicina poderosa. La comadrona de mi aldea la necesita para un parto difícil. La tormenta me sorprendió, llegó más rápido y más fuerte de lo que los ancianos predijeron. Su respuesta lo llenó de una nueva oleada de asombro. Había arriesgado su vida en esa tormenta demencial, no por ella misma, sino por otra persona, por una madre y un bebé que aún no había nacido. Era un nivel de coraje y de comunidad que él apenas podía comprender. Él vivía para sí mismo, para su soledad, para escapar del mundo. Ella vivía como parte de un todo, cada acción conectada a las necesidades de su gente. ¿La encontraste?, preguntó él. Sí, dijo ella. Está en mi bolsa. La conversación murió de nuevo, pero la tensión permaneció. Ahora era diferente, teñida de respeto por su parte y, quizás, de una incipiente curiosidad por parte de ella. ¿Y tú, Samuel solo?, preguntó ella de repente, invirtiendo los papeles. ¿Por qué estás aquí? Ningún hombre blanco con 2 dedos de frente construiría su casa tan lejos de su propia gente, tan cerca de las montañas que nosotros llamamos el hogar de los espíritus. La pregunta era directa, sin rodeos, como todo en ella. Lo obligó a confrontar una verdad que rara vez se permitía articular. Escapé, admitió él, y la palabra sonó como una confesión. De la guerra. No del combate, sino de lo que vino después. Del ruido, de la gente, de los recuerdos. Vi a hombres hacer cosas terribles. Hice cosas terribles. Necesitaba silencio. Un lugar donde la única voz que escuchara fuera la del viento. Fue la cosa más honesta que le había dicho a nadie en años. Compartir esa verdad en la oscuridad, pegado al cuerpo de una extraña, se sintió extrañamente liberador. Nube Danzante no dijo nada durante un largo rato. Su silencio no era vacío, sino contemplativo. Él podía sentirla pensar. El silencio puede ser un buen sanador, dijo ella finalmente. Pero a veces, el silencio permite que los fantasmas griten más fuerte. Sus palabras le dieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Tenía razón. A menudo, en la quietud de la noche, los rostros de los hombres que había visto caer, y de los que él mismo había derribado, lo visitaban. Tú pareces saber mucho sobre fantasmas, dijo él en voz baja. Pudo sentir la ligera sonrisa en sus labios, incluso sin verla. Mi gente ha estado lidiando con fantasmas durante mucho tiempo, Samuel. Los fantasmas de nuestros antepasados, y los nuevos fantasmas que tu gente crea cada día. Había un filo amargo en su voz, una verdad ineludible que se cernía entre ellos, tan real como la ventisca. Pertenecían a pueblos en guerra, una guerra no declarada de tierras robadas, promesas rotas y una profunda desconfianza. Y sin embargo, allí estaban, dándose calor el uno al otro, salvándose la vida mutuamente. La ironía era tan cruel como la tormenta. Samuel se sintió abrumado por una repentina ola de agotamiento. El calor, el alivio del dolor y la confesión emocional lo habían dejado vacío. Sus párpados se volvieron pesados como el plomo. A pesar de la extrañeza de la situación, a pesar de la tensión que vibraba entre ellos, se sentía seguro por primera vez en muchas horas. Protegido. Se estaba durmiendo en los brazos de una mujer que, según todo lo que le habían enseñado, debería ser su enemiga. Su última sensación consciente fue la de la mano de ella, que descansaba sobre su cintura, moviéndose ligeramente, sus dedos rozando suavemente su costado con un gesto que podría haber sido accidental. O podría haber sido una caricia. Se dejó llevar por la oscuridad, preguntándose si despertaría, y si lo hacía, ¿qué encontraría a la luz del día? El amanecer llegó no con luz, sino con un cambio en el sonido. El aullido maníaco del viento se había calmado, reemplazado por un profundo y pesado silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración bajo un manto de nieve. Samuel despertó lentamente, emergiendo de un sueño profundo y sin sueños. Lo primero que notó fue el calor. Era un calor envolvente, casi febril. Lo segundo fue que no estaba solo. Durante la noche, se habían movido. Ahora estaban cara a cara, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia.
El brazo de Nube Danzante seguía sobre él, pero ahora su mano descansaba sobre su pecho, justo encima de su corazón. Su otra mano estaba debajo de su cabeza, como una almohada. Una de sus piernas estaba echada sobre las suyas. Estaban completamente entrelazados. Su aliento, cálido y con un leve olor a hierbas, acariciaba sus labios. En la tenue luz grisácea que se filtraba por las rendijas de la cabaña, podía ver su rostro por primera vez sin las duras sombras de la noche. Estaba dormida. Su expresión severa se había suavizado, revelando una belleza que lo dejó sin aliento. Sus pestañas eran largas y oscuras, reposando sobre sus pómulos altos. Sus labios, llenos y bien definidos, estaban ligeramente entreabiertos. Una de sus largas trenzas se había deshecho parcialmente, y mechones de su pelo negro como el ala de un cuervo se esparcían sobre la piel de oso que le servía de almohada. Era hermosa. No de una manera delicada o domesticada, como las mujeres que había conocido en el este, sino de una manera elemental, indómita. Era la belleza de una montaña al amanecer, de un río caudaloso, de un halcón en pleno vuelo. Se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, por miedo a romper el momento. La observó, memorizando cada detalle de su rostro. Y mientras lo hacía, algo se movió dentro de él, algo más allá de la gratitud o el deseo. Era una conexión, un reconocimiento de la fuerza y la gracia que residían en la mujer que le había salvado la vida. Sin pensarlo, levantó la mano y apartó con delicadeza un mechón de pelo de su frente. Su piel era suave y cálida al tacto. En ese instante, los ojos de ella se abrieron de golpe. No hubo somnolencia ni confusión en su mirada. Pasó de un sueño profundo a una alerta total en un abrir y cerrar de ojos. Sus pupilas oscuras se fijaron en las de él, y luego bajaron a la mano de él, que todavía estaba en su frente. Samuel retiró la mano como si se hubiera quemado, su corazón martilleando contra sus costillas. Yo, lo siento, tartamudeó. No quería. Ella no dijo nada. Simplemente lo observó con esa mirada intensa e inescrutable. La conciencia de su proximidad volvió con toda su fuerza, multiplicada por 10 a la luz del día. Estaban prácticamente abrazados. Podía sentir la suavidad de sus senos contra su pecho, la firmeza de su muslo sobre el suyo. Un calor que no tenía nada que ver con la supervivencia se extendió por su cuerpo. Nube Danzante fue la primera en moverse. Se apartó de él lentamente, sin brusquedad, desenredando sus miembros con una deliberada gracia. El frío inmediato que sintió Samuel cuando ella se apartó fue sorprendentemente agudo, una pérdida casi dolorosa. Ella se sentó en el borde de la cama, dándole la espalda, y comenzó a arreglar su trenza con movimientos hábiles y precisos. La tormenta ha pasado, dijo ella, su voz aún ronca por el sueño. Samuel se incorporó con cuidado, apoyándose en los codos. Un dolor punzante le subió por la pierna entablillada, recordándole la dura realidad. Pero estaba vivo. Su cuerpo estaba caliente, su mente clara. Miró a su alrededor. La cabaña era un desastre, con la puerta rota y nieve acumulada en un rincón, pero era su desastre, y estaba vivo para verlo. Gracias, dijo él, y las palabras le parecieron inadecuadas, diminutas frente a la magnitud de su deuda. Me salvaste la vida. Ella terminó de trenzar su cabello y se volvió para mirarlo. Su expresión era de nuevo la máscara impasible de la noche anterior, pero quizás había una nueva suavidad en la comisura de sus labios. La vida es un regalo. Aferrarse a ella es el deber de todos los seres vivos, respondió ella, como si recitara una verdad universal. Aún no estás a salvo. Tienes fiebre. Posó el dorso de su mano en la frente de él, un gesto clínico pero que a Samuel le provocó un escalofrío. Y necesitas comida. Y tu pierna necesita reposar. Estarás débil durante días. Se levantó y se movió por la cabaña, inspeccionando los daños y las provisiones. Había una eficiencia innata en ella, una falta total de movimientos desperdiciados. Arregló la puerta rota lo mejor que pudo, calzándola con un banco para bloquear el viento. Luego, usando las últimas astillas de madera que quedaban dentro, logró reavivar un pequeño fuego en la chimenea. Voy a buscar más leña, anunció.
Y veré a tus animales. Quédate en la cama. Si intentas levantarte, la herida se abrirá de nuevo y todo esto habrá sido en vano. Antes de que él pudiera protestar, se puso su capa de pieles, cogió el hacha pequeña de Samuel y salió, desapareciendo en la blancura deslumbrante del exterior. Samuel se quedó solo con el crepitar del fuego naciente y el torbellino de sus propios pensamientos. ¿Quién era esa mujer? Era más fuerte que la mayoría de los hombres que conocía, más sabia que cualquier médico, y poseía una calma y una autoridad que lo dejaban sin palabras. Le había salvado la vida sin pedir nada a cambio, y ahora cuidaba de él y de su granja como si fuera su responsabilidad. La gratitud que sentía era tan abrumadora que casi le dolía. Pero había algo más, algo que le asustaba y lo atraía a la vez. Esa conexión que había sentido en la oscuridad, esa belleza indómita que había contemplado al despertar. Sentía una atracción por Nube Danzante que iba más allá de lo físico. Era una atracción por su espíritu, por su esencia. Era una locura. Él era un granjero solitario, un hombre blanco huyendo de su pasado. Ella era una mujer apache, una guerrera, una sanadora, profundamente arraigada en su cultura y su gente. Sus mundos no solo estaban a millas de distancia, estaban en lados opuestos de una guerra. Cualquier tipo de relación entre ellos era imposible, impensable, peligrosa para ambos. El sonido del hacha partiendo madera llegó desde el exterior, un ritmo constante y poderoso. Era ella, trabajando en el frío por él. Se recostó de nuevo, sintiendo la fiebre como un calor pesado en sus sienes. Cerró los ojos y la imagen de su rostro dormido apareció en su mente. Supo entonces, con una certeza aterradora, que la tormenta que había amenazado con quitarle la vida en realidad le había traído algo mucho más complicado. La ventisca había terminado, pero la verdadera tormenta, la de su propio corazón, apenas acababa de comenzar. Nube Danzante regresó una hora más tarde, con los brazos cargados de leña y escarcha en las pestañas. Dejó la madera junto al fuego, que ahora ardía con fuerza, llenando la cabaña de un calor acogedor. Tu yegua está bien, informó ella, quitándose las pieles y sacudiendo la nieve. Tuvo a su potrillo durante la noche. Un macho fuerte. Les llevé agua y heno. Samuel se quedó boquiabierto. Ella no solo lo había cuidado a él, sino también a sus animales. La deuda que tenía con ella crecía a cada minuto. No tenías que hacer eso, dijo él. Son tus animales. Si mueren, tu futuro muere con ellos, respondió ella con lógica irrefutable. Preparó un caldo con un poco de carne seca que él tenía y más de sus hierbas misteriosas. El aroma llenó la cabaña, un olor a tierra y a medicina. Se sentó en el suelo junto a la cama y le dio de comer con una cuchara de madera, como si fuera un niño. Samuel, a pesar de su vergüenza, estaba demasiado débil para protestar y demasiado hambriento para negarse. Cada cucharada era un bálsamo. Después de comer, ella revisó su vendaje. La fiebre está bajando, observó, satisfecha. Las hierbas están funcionando. Pasaron los siguientes días en una extraña rutina doméstica. Nube Danzante cuidaba de él, del fuego, de los animales y de la cabaña con una eficiencia incansable. Apenas hablaba, pero su presencia era una constante fuente de consuelo y, para Samuel, de una creciente fascinación. Él la observaba mientras trabajaba. Observaba la forma en que sus manos se movían, hábiles y seguras, ya fuera cosiendo un desgarro en su túnica o despellejando un conejo que había atrapado en uno de sus propios lazos. Observaba la forma en que se movía, con una gracia fluida que convertía cada tarea en una especie de danza silenciosa. Observaba la forma en que escuchaba el mundo, con la cabeza ligeramente ladeada, captando sonidos que él no podía oír, el crujido de la nieve bajo las patas de un ciervo a lo lejos. El cambio en el tono del viento que anunciaba más nieve. Por las noches, volvían a compartir la cama. Ya no era una cuestión de supervivencia, la chimenea ardía con fuerza toda la noche. Pero ninguno de los dos lo sugirió de otra manera. Se había convertido en una costumbre, en una parte no hablada de su acuerdo. Se acostaban de espaldas el uno al otro, manteniendo una pequeña distancia, pero a medida que la noche avanzaba, la gravedad o alguna otra fuerza inconsciente los acercaba hasta que despertaban por la mañana.
con sus cuerpos de nuevo entrelazados. Esas noches estaban llenas de una tensión exquisita. Samuel yacía despierto, escuchando su respiración, imaginando qué estaría pensando. A veces, en la oscuridad, hablaban. Le contó más sobre la guerra, cosas que nunca le había contado a nadie. Y ella le contó historias de su gente, historias de la creación, de los espíritus animales, de los héroes y los embusteros. Sus voces eran susurros en la noche, tejiendo un puente frágil entre sus dos mundos. Una noche, mientras ella le contaba una historia sobre la estrella del mañana, él se giró para mirarla. La luz de la luna que se filtraba por una rendija iluminaba su perfil. «Eres muy hermosa, nube danzante», dijo él, y las palabras salieron de su corazón sin pasar por el filtro de su cerebro. Ella dejó de hablar. Se hizo un silencio denso. Él pensó que la había ofendido, que había cruzado una línea invisible. Pero entonces ella se giró lentamente hacia él. Sus rostros estaban tan cerca que podía contar las motas doradas en sus ojos oscuros. «La belleza es un peligro en estos tiempos, Samuel», susurró ella. «Atrae la atención no deseada». «Hay belleza en el peligro», respondió él, su voz apenas un ronroneo. Y entonces, sin saber muy bien cómo, sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión desesperada, sino un beso lento, exploratorio, lleno de la vacilación y el asombro de dos mundos colisionando. Sus labios eran suaves y sabían a humo de cedro y a la frescura de la nieve. Fue un beso que selló la verdad que ambos habían estado evitando, algo profundo e irrevocable había nacido entre ellos en la soledad de esa cabaña, algo tan poderoso y salvaje como la tormenta que los había unido. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en la suya. Su respiración era agitada. «Esto es una locura», susurró ella. «Lo sé», respondió él, acariciando su mejilla. «Pero prefiero esta locura a la cordura de mi soledad». Se quedaron así, frente con frente, respirando el mismo aire, sabiendo que habían cruzado un punto de no retorno. Afuera, la nieve seguía cubriendo el mundo, aislándolos en su pequeño universo. Pero ambos sabían que la nieve no duraría para siempre. Y cuando se derritiera, el mundo real, con todos sus prejuicios y su odio, vendría a buscarlos. La pregunta era si lo que habían encontrado en esa cabaña sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir al deshielo. El beso se disolvió en el aire helado, dejando un calor ardiente en los labios de Samuel y un silencio atronador en la cabaña. Se miraron a los ojos en la penumbra, y en ese espacio de unos pocos centímetros, universos enteros de miedo, deseo y una asombrosa ternura chocaron y se fusionaron. La mente de Samuel gritaba que era un demente, que estaba tentando a un destino mucho más peligroso que cualquier ventisca. Pero su corazón, ese órgano traidor y olvidado, latía con una fuerza que no había sentido en una década, un ritmo salvaje que decía una sola palabra, más. Fue Nube Danzante quien rompió el hechizo, pero no como él esperaba. No se apartó, no lo reprendió. En cambio, levantó una mano y trazó el contorno de su mandíbula áspera por la barba de varios días. Su toque era ligero como una pluma, pero envió una descarga de fuego a través de cada nervio de su cuerpo. «Hombre blanco con corazón de tormenta», susurró ella, dándole un nuevo nombre, un nombre que nacía de esa noche. «Besas como un hombre que ha estado muriendo de sed». Su franqueza lo desarmó, como siempre. Una risa ronca y nerviosa escapó de sus labios. «Tal vez lo estaba», admitió él, su voz apenas audible. «¿Y tú? ¿Cómo besas tú, nube danzante?» Ella inclinó la cabeza, y sus ojos oscuros brillaron con una picardía que nunca había visto en ellos. Era como ver una grieta en una montaña, revelando la veta de oro puro que había dentro. «No lo sé», respondió ella suavemente. «Nunca antes había besado a un fantasma que huye». Las palabras, que deberían haberlo herido, en cambio, lo liberaron. Ella lo veía, veía su pasado y su quebranto, y no se había alejado. Al contrario, se había acercado. Envalentonado por su aceptación, por la sensación de su piel contra la suya, Samuel acortó la distancia de nuevo. Esta vez, el beso no fue exploratorio. Fue profundo, hambriento, un torrente de gratitud, de soledad acumulada y de un anhelo tan vasto como las llanuras.
Ella respondió con la misma intensidad, sus manos se enredaron en su pelo, tirando de él con una posesividad que lo hizo gemir. Se olvidó del dolor de su pierna, de la tormenta, del mundo hostil que los esperaba afuera. En ese momento, solo existían ellos dos, sus alientos mezclándose, sus cuerpos buscando un calor que iba más allá de la mera supervivencia. Con un movimiento fluido, ella lo empujó suavemente para que se recostara y se colocó sobre él, con su peso liviano pero firme anclándolo al presente. Mirándolo desde arriba, su cabello oscuro cayó como una cortina a ambos lados de su rostro, creando un mundo íntimo solo para ellos. ¿Estás seguro de esto, Samuel solo? Preguntó ella, su voz ahora un susurro serio y profundo, probando los límites de su decisión. Una vez que este camino se toma, no hay vuelta atrás. Para ninguno de los dos. Él levantó una mano y le acarició la mejilla. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió, su voz temblando de emoción. He pasado años huyendo de todo. Por primera vez en mi vida, quiero correr hacia algo. Hacia ti. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Nube danzante. Era una sonrisa que transformaba su rostro, llenándolo de una luz radiante. Se inclinó y lo besó de nuevo, un beso que era una promesa, un pacto sellado no con palabras, sino con el lenguaje universal del alma. Aquella noche, bajo las gruesas pieles, en el corazón de un mundo congelado, sus cuerpos se unieron. Fue un acto despojado de toda prisa, una exploración lenta y sagrada. Él descubrió las suaves curvas de su cuerpo, la fuerza de sus músculos, las cicatrices que contaban historias de una vida vivida con valentía. Ella descubrió su ternura oculta, la forma en que sus manos, acostumbradas al trabajo duro, podían ser increíblemente suaves, la forma en que su mirada, a menudo cargada de pena, podía arder con una devoción abrumadora. Hablaban con sus cuerpos, susurrando secretos con cada caricia, gritando anhelos con cada movimiento. Y cuando el placer los consumió a ambos, fue un clímax que pareció sacudir los cimientos de la cabaña, un terremoto silencioso de dos almas que finalmente encontraban un refugio la una en la otra. Después, yacieron abrazados, envueltos en el calor y el aroma de su amor. La respiración de ella era un susurro tranquilizador en su pecho, y el latido de su corazón era el único tambor que Samuel quería escuchar por el resto de su vida. Por primera vez, el silencio de la cabaña no estaba lleno de fantasmas, sino de una paz profunda y resonante. Samuel, dijo ella en la oscuridad. Sí, respondió él, acariciando su espalda. Cuando mi gente habla del verdadero hogar, continuó ella en voz baja, no hablan de una tienda o de un pedazo de tierra. Hablan del lugar donde tu espíritu puede descansar. Del lugar donde no tienes que luchar o esconderte. Hizo una pausa, y él contuvo el aliento, esperando. Creo, dijo ella, que he encontrado un lugar así contigo. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. El amor, un concepto que él había relegado a los libros de poesía y a las vidas de otras personas, estaba allí, en su cama, en sus brazos, respirando contra su piel. Él la abrazó con más fuerza, enterrando el rostro en su pelo. No pudo hablar. Solo pudo sentir, y la gratitud que inundó su ser fue tan inmensa que se convirtió en una oración silenciosa. Los días que siguieron se convirtieron en un idilio suspendido en el tiempo. La nieve, profunda y prístina, mantenía al resto del mundo a raya, creando un paraíso privado solo para ellos. Su rutina se transformó. Ya no era la de una enfermera y su paciente, sino la de una pareja aprendiendo a construir un mundo juntos. Por las mañanas, él se despertaba con el olor del café y la encontraba junto al fuego, su silueta dibujada por las llamas danzantes. Mientras él seguía convaleciente, aunque su pierna mejoraba a un ritmo que él consideraba milagroso gracias a sus remedios, ella se encargaba de las tareas más duras. Pero él encontró maneras de ayudar, de participar. Se sentaba a la mesa de la cocina y reparaba correas de cuero para los arneses mientras ella cocinaba, o afilaba las hachas y cuchillos con una piedra de amolar. Sus conversaciones fluían con la facilidad de un río tranquilo. Él le hablaba de su infancia en Ohio, de la granja de su padre, de la sensación del sol en su cara durante la cosecha de maíz.
Ella le describía el desierto de su tierra natal, no como un lugar vacío y muerto, como lo veían los hombres blancos, sino como un lugar lleno de vida, de secretos y de una belleza austera y poderosa. Le enseñó los nombres apaches de las estrellas que podían ver a través de las rendijas de la cabaña por la noche y le contó las leyendas que iban con ellos. Una tarde, él encontró un viejo libro de lectura que su madre le había empacado años atrás, uno de esos tesoros que había sobrevivido a todos sus viajes. Lo abrió y se lo mostró a Nube Danzante. ¿Sabes lo que son estos símbolos?, le preguntó. Ella negó con la cabeza. Mi gente cuenta historias, no las atrapa en pieles de árbol muertas. No las atrapa, las guarda, corrigió él suavemente. Para que puedan ser contadas de nuevo, incluso cuando el narrador ya no está. Y con una paciencia infinita, empezó a enseñarle las letras. Empezó con sus nombres, Samuel, Nvedanzante. Ella era una alumna increíblemente rápida, su mente aguda y curiosa absorbía el conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. Pronto, podía reconocer palabras sueltas. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, ella señaló una palabra en la página y la pronunció con dificultad. Amor. Luego levantó la vista hacia él, sus ojos oscuros llenos de una pregunta. Él dejó el libro a un lado, la atrajo hacia sí y la besó profundamente. Sí, le dijo contra sus labios. Eso es lo que es. A cambio, ella le enseñó a él las lecciones del mundo natural. Le enseñó a distinguir las huellas de un zorro de las de un coyote, a predecir el tiempo por la forma de las nubes o el comportamiento de las aves, a encontrar agua buscando cierto tipo de plantas. Lo llevó justo afuera de la cabaña, con él apoyándose en un bastón que ella le había tallado, y le mostró cómo la corteza de ciertos árboles podía usarse para hacer un té que calmaba la fiebre. O cómo las raíces de otras plantas podían machacarse para crear un ungüento para las quemaduras. Su conocimiento era vasto, práctico y profundamente espiritual. Para ella, no había separación entre lo físico y lo sagrado. Cada planta, cada animal, cada roca, tenía un espíritu y un propósito. Samuel, que había sido criado en una fe de libros y edificios, encontró una espiritualidad mucho más real y tangible en las enseñanzas de ella. Su relación se profundizó también en el plano físico. La pasión que los había unido aquella primera noche no disminuyó, al contrario, se hizo más rica y compleja. Descubrieron las preferencias del otro, aprendieron a comunicarse sin palabras, a anticipar los deseos del otro con una mirada o un roce. A menudo, el amor los sorprendía en mitad del día, en el suelo sobre la piel de oso frente al fuego, o apoyados contra la pared de la cabaña, con la luz del sol invernal entrando a raudales. Eran momentos feroces y tiernos, una celebración de la vida y del cuerpo que a ambos les había sido casi arrebatada. Se permitían ser juguetones, pícaros. ¿Estás pensando otra vez en cómo arrastrarme a esa cama, Samuel solo?, le preguntaba a ella con una sonrisa burlona mientras lo veía observarla desde el otro lado de la habitación. Mi mente es un misterio insondable, respondía él con una seriedad fingida, aunque el brillo en sus ojos lo delataba. Pero mis manos parecen tener una idea muy clara de a dónde quieren ir. Ella reía, un sonido gutural y melodioso que se convirtió en la música favorita de Samuel. Se acercaba a él, se sentaba en su regazo y le susurraba al oído, entonces, deja que tus manos te guíen, corazón de tormenta. A ver si nos llevan a un lugar interesante. Un día, mientras reparaba un viejo abrigo, Nube Danzante lo observaba en silencio desde su silla. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos, Samuel?, preguntó de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Era un sueño que había enterrado hacía mucho tiempo, junto con la idea de tener una esposa y una vida normal. Una vez, admitió él, sin levantar la vista de su trabajo. Hace mucho tiempo. Antes de la guerra. Supongo que imaginé a un par de chiquillos corriendo por una granja como esta. Enseñándoles a montar a caballo, a pescar. Se interrumpió, la vieja herida de ese sueño perdido doliendo un poco. La guerra cambia esas cosas. Te hace pensar que no tienes derecho a traer nueva vida a un mundo que eres tan bueno destruyendo. Ella se levantó y se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre la suya, deteniendo su trabajo.
Traer vida es el acto más sagrado, dijo ella con firmeza. Es la única respuesta verdadera a la muerte. Es la forma en que le decimos al universo que, a pesar de todo el dolor y la oscuridad, elegimos continuar. Elegimos la esperanza. Levantó la mano de él y la besó en la palma. Serías un buen padre, Samuel. Tienes una amabilidad en ti que escondes bajo esa tristeza. Un niño la encontraría. Él la miró, y por primera vez desde que la conoció, dejó que las lágrimas llenaran sus ojos sin avergonzarse. Lloró por el joven que había sido, por los hijos que nunca tendría, y por la mujer increíble que de alguna manera había encontrado su camino a través de una tormenta para enseñarle a soñar de nuevo. Pero incluso en su paraíso aislado, las sombras del pasado de Samuel se cernían. Una noche, se despertó gritando de una pesadilla. Era siempre la misma, el olor a pólvora, el barro de las trincheras, y el rostro de su joven cabo, un muchacho de 18 años llamado Daniel, mirándolo con ojos sorprendidos mientras la vida lo abandonaba. Nube danzante lo rodeó con sus brazos, meciéndolo mientras los temblores lo sacudían. Está bien, estoy aquí, le susurraba una y otra vez. Cuando pudo hablar, le contó toda la historia. No era una historia de heroísmo, sino de un error estúpido, de una orden mal entendida que había llevado a su escuadrón a una emboscada. Él había sobrevivido, cubierto por el cuerpo de Daniel. Se culpaba a sí mismo cada día. No fue tu culpa, Samuel, le dijo ella con firmeza, obligándolo a mirarla. La guerra es la culpa. Es un espíritu maligno que se alimenta de la confusión y del miedo y convierte a buenos hombres en instrumentos de muerte. No puedes llevar ese fantasma sobre tus hombros para siempre. Tienes que liberarlo. ¿Cómo?, preguntó él con desesperación. Perdonándote a ti mismo. Honrando la vida que te dieron al vivirla plenamente. No escondiéndote en las montañas, sino construyendo algo bueno aquí. Algo que honre su sacrificio. Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de la sabiduría ancestral. Por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, podría haber una forma de salir de esa prisión de culpa. La primera señal del fin de su aislamiento llegó como un susurro, el sonido del agua goteando. Al principio, era intermitente, el goteo de un carámbano derritiéndose fuera de la ventana. Pero en pocos días, se convirtió en una melodía constante. La primavera se acercaba. El sol, cada día más alto en el cielo, comenzaba a ganar su batalla anual contra el invierno. Manchas de tierra oscura aparecieron en el paisaje blanco. El río, que había estado congelado y en silencio, comenzó a murmurar y a estirarse bajo su piel de hielo. La sensación era agridulce. Por un lado, significaba que podían salir, que la vida en la granja podía reanudarse por completo. Por otro, significaba que la burbuja estaba a punto de estallar. Una tarde, estaban parados en el porche, mirando el paisaje cambiante. El aire era más cálido, olía a tierra húmeda y a la promesa de vida nueva. ¿Qué haremos ahora, nube danzante?, preguntó Samuel, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Ella se apoyó en él, su cabeza en su hombro. La nieve se va. Pronto, el paso a mi pueblo estará abierto, dijo ella, y él sintió una punzada de miedo en el pecho. ¿Tienes que volver?, preguntó, tratando de mantener la voz neutral. Ella se giró para mirarlo, su expresión seria. Tienen que saber que estoy viva. Y mi gente necesita la raíz lunar que vine a buscar. Él asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba que no la dejara ir. Lo entiendo. Pero, continuó ella, también tengo que saber qué haremos tú y yo. Lo que hemos construido aquí, ¿es solo un refugio contra la tormenta, o es una casa real? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Él sabía lo que quería. Quería que se quedara. Quería construir esa casa con ella, tener esos hijos, vivir la vida que ella le había hecho creer que era posible. Pero sabía lo que estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que abandonara a su gente, su cultura, todo lo que conocía, por un hombre blanco, un enemigo a los ojos de muchos. ¿Y qué podía ofrecerle él? Una vida de aislamiento, el desprecio de la gente del pueblo cercano, el peligro constante. Antes de que pudiera responder, un sonido los interrumpió.
Era el ladrido agudo de un perro, distante pero inconfundible. Y luego, el sonido de las herraduras de un caballo chapoteando en el barro del deshielo. Alguien se acercaba. Intercambiaron una mirada de alarma. Su paraíso había sido violado. Entra, dijo él rápidamente. No sabemos quién es. No, respondió ella, su mandíbula firme. No me esconderé, Samuel. No en esta casa. Su valor lo avergonzó y lo enorgulleció a partes iguales. Se quedó a su lado, de pie en el porche, su mano encontrando la de ella mientras esperaban. Minutos después, una figura a caballo apareció en la loma. Llevaba una estrella de hojalata en el pecho que brillaba débilmente bajo el sol de la tarde. Era el Sheriff de Redemption, Bartolomé Thorne. Un hombre de mediana edad, corpulento, con una cara curtida por el clima y una mirada que parecía juzgar y condenar todo lo que veía. Thorne detuvo su caballo frente a la cabaña y los observó durante un largo momento, su mirada pasando de la pierna aún vendada de Samuel a la figura de nube danzante, y luego a sus manos entrelazadas. Una mueca de disgusto se dibujó en sus labios. Vaya, vaya, Samuel, dijo, su voz áspera como la grava. La gente del pueblo decía que la ventisca te había atrapado. Veo que encontraste compañía para mantenerte caliente. El tono era deliberadamente insultante. Samuel sintió una oleada de ira. Dio un paso adelante. Ella me salvó la vida, Bart, dijo, su voz tensa. Se llama Nube Danzante. El sheriff ignoró por completo a Nube Danzante, como si fuera un mueble. Me alegro de que estés vivo, Sam. No me apetecía tener que venir a buscar tu cadáver congelado, dijo, desmontando. Pero ahora que la tormenta ha pasado, tenemos asuntos más serios. Se acercó al porche, sus ojos clavados en Samuel, pero su desprecio por la presencia de Nube Danzante era una fuerza tangible en el aire. ¿Qué asuntos?, preguntó Samuel, desconfiado. El sheriff se sacó un puro del bolsillo y lo mordió, sin encenderlo. Ha habido problemas. Un destacamento de soldados pasó por Redemption hace un par de días. Vienen desde el sur. Parece que una banda de apaches renegados atacó un rancho cerca de la frontera. Mataron a una familia. Samuel sintió que Nube Danzante se tensaba a su lado. Su mano apretó la de él con fuerza. Eso no tiene nada que ver con nosotros, dijo Samuel. Estamos a cientos de millas de la frontera. Para el ejército, un apache es un apache, replicó Thorne con crudeza. Tienen órdenes de pacificar la región. Están arrestando a cualquier nativo que encuentren fuera de las reservas. Dicen que es por su propia seguridad, para interrogarlos. Pero tú y yo sabemos lo que eso significa. El aire se volvió helado, a pesar del sol primaveral. El mundo exterior, con toda su brutalidad y su odio, no solo había llamado a la puerta, la había derribado a patadas. El sheriff finalmente miró a Nube Danzante, una mirada larga y cargada de una mezcla de lascivia y amenaza. Vine a darte un aviso amistoso, Sam, por los viejos tiempos, por tu servicio en la guerra, dijo, bajando la voz. Los soldados estarán patrullando por estas montañas en unos días. Si encuentran a esta mujer aquí contigo, en el mejor de los casos te acusarán de albergar a un fugitivo. En el peor, no harán preguntas. Ni a ti ni a ella. Escupió al suelo. Así que mi consejo es que te deshagas de ella. Envíala de vuelta a donde sea que vino. Antes de que sea demasiado tarde para ambos. Thorne se dio la vuelta, se subió a su caballo y miró a Samuel por última vez. Piénsalo, Sam. Esa mujer no te traerá más que problemas. No vale la pena arruinar tu vida por ella. Con eso, dio media vuelta a su caballo y se marchó, dejándolos en un silencio ensordecedor, solo roto por el sonido del agua derritiéndose. Se quedaron allí, de pie en el porche, mucho después de que el sheriff desapareciera. Sus manos seguían unidas, un pequeño punto de calor en un mundo que de repente se había vuelto infinitamente frío y peligroso. La casa que habían construido con tanto cuidado en los últimos días se sentía de repente frágil como el cristal. Samuel se volvió hacia Nube Danzante. Vio en su rostro no miedo, sino una tristeza profunda y una determinación de acero.
Su idilio había terminado. Su paraíso se había perdido. Y ahora tenían que tomar una decisión que determinaría no solo su futuro juntos, sino su misma supervivencia. El ultimátum del sheriff flotaba entre ellos, feo y venenoso, o se separaban, o se enfrentaban al mundo juntos y a todas las consecuencias mortales que eso implicaba. El eco de las palabras del sheriff Thorne pareció congelar el aire tibio de la primavera. Samuel miró el sendero vacío por donde el hombre se había marchado, sintiendo una mezcla de rabia y un miedo helado que no había experimentado desde los campos de batalla. La amenaza no era velada, era tan clara y afilada como una cuchillada. El mundo exterior, con sus leyes crueles y sus prejuicios arraigados, había venido a reclamarles, a decirles que lo que habían encontrado, esa paz frágil y ese amor poderoso, era ilegal, era incorrecto. Era algo que debía ser destruido. Se giró hacia Nube Danzante. Su rostro era una máscara de calma, pero él, que había aprendido a leer el lenguaje sutil de sus ojos, vio la tormenta que se agitaba en su interior. Vio el dolor de ser vista no como una persona, sino como un problema a deshacerse. Vio la preocupación no por sí misma, sino por él, por el peligro en que su presencia lo había puesto. Se tiene que ir, dijo ella, y su voz, aunque firme, carecía del calor y la melodía que él tanto amaba. Sonaba hueca, como la tierra en invierno. Samuel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Irte? ¿A dónde? ¿Sola? Nube, ¿oíste lo que dijo? Hay soldados por todas partes. Sería un suicidio. Es más suicida que me quede, replicó ella, soltando su mano y cruzando los brazos sobre el pecho, un gesto de autoprotección. Samuel, este hombre no miente. Si me encuentran aquí, no te harán preguntas. Te verán como un traidor a tu propia gente. Te matarán. O peor, te llevarán a una prisión militar de la que nunca saldrás. No, no permitiré que eso suceda. No por mí. Su sacrificio, su disposición a enfrentarse sola a un mundo hostil para protegerlo, le partió el corazón en dos. No, dijo él, su propia voz cargada de una determinación feroz que lo sorprendió. Absolutamente no. Me salvaste la vida. Has vivido bajo mi techo. Se interrumpió, buscando la palabra correcta, me has sanado. No solo mi pierna. A mí. No voy a echarte a los lobos. No voy a abandonarte. Se acercó a ella, tomando suavemente sus brazos para que deshiciera su barrera protectora. La obligó a mirarlo a los ojos. Cuando me preguntaste si esto era un refugio o una casa, no te respondí. Te respondo ahora. Esto es una casa. Es nuestro hogar. Y yo no abandono a mi familia. La palabra familia quedó suspendida entre ellos. Los ojos de Nube Danzante se llenaron de lágrimas, las primeras que él le había visto derramar. Una sola lágrima rodó por su mejilla y él la limpió con el pulgar. Eres un tonto, Samuel solo, susurró ella. Él sonrió, una sonrisa genuina a pesar del miedo que le atenazaba las entrañas. Sí, probablemente. Pero soy tu tonto. Durante un momento, se aferraron el uno al otro en el porche, una alianza sellada contra el mundo. No tenían un plan. No tenían ninguna esperanza real. Pero se tenían el uno al otro. Y en ese momento, pareció ser suficiente. Pasaron esa noche haciendo el amor con una urgencia desesperada, una intensidad teñida de la tristeza de lo que podría ser una despedida. Cada beso, cada caricia, estaba impregnada de la posibilidad de que fuera la última. Hablaban en susurros, no de sus miedos, sino de sus sueños. Si pudiéramos irnos a cualquier parte, ¿a dónde irías?, le preguntó él. Ella pensó por un momento. Hay unas montañas al norte, muy lejos. Dicen que el aire es tan limpio que puedes ver las almas de las estrellas. Los ríos están llenos de peces plateados y los bosques están tan profundos que ningún hombre blanco se ha atrevido a entrar. Un lugar donde un apache y un hombre con un corazón de tormenta podrían vivir en paz. Lo encontraremos, prometió él, sellando la promesa con un beso. Te lo juro, Nube Danzante, encontraremos esas montañas.
A la mañana siguiente, la urgencia se apoderó de ellos. Sabían que tenían poco tiempo. No podemos quedarnos aquí, dijo Samuel mientras preparaba el desayuno. Torne volverá, y no vendrá solo. Y si él no lo hace, lo harán los soldados. Nube Danzante asintió, su rostro sombrío. Hay una red de cuevas en las colinas del este, dijo ella. Mi gente las usaba como refugio en tiempos de guerra. Los túneles son un laberinto. Un ejército podría pasar por encima y no saber que hay nadie debajo. El plan era arriesgado, pero era el único que tenían. Empacarían lo esencial, comida, mantas, sus herramientas, y se refugiarían en las cuevas hasta que los soldados se fueran de la zona. Requería abandonar la granja, el hogar que él había construido con sus propias manos, el lugar que se había convertido en su santuario. Samuel miró alrededor de la cabaña, el corazón pesado. Cada objeto contaba una historia de su tiempo juntos, la silla junto al fuego donde le enseñó a leer, la mesa donde compartieron sus comidas, la cama que había sido testigo de su amor. Es solo madera y clavos, Samuel, le dijo Nube Danzante, sintiendo su tristeza. Un hogar se lleva aquí, añadió, tocando su corazón. Lo construiremos de nuevo. Pasaron el día preparándose. Samuel cargó al nuevo potrillo en una carreta improvisada para llevarlo con ellos, mientras Perla seguía nerviosamente detrás. Nube Danzante empacó hierbas medicinales, pieles para el frío de las cuevas, y todo el alimento seco que tenían. Mientras trabajaban, una tensión incómoda se instaló entre ellos. No hablaban de lo obvio, su plan solo era una solución temporal. ¿Qué pasaría después? ¿Podrían realmente pasar el resto de sus vidas huyendo, escondiéndose en las sombras? La duda, como un veneno sutil, comenzó a filtrarse en su resolución. Esa tarde, mientras Samuel aseguraba las ruedas de la carreta, escuchó a Perla relinchar nerviosamente en el establo. Se detuvo, aguzando el oído. Luego lo escuchó, el sonido de múltiples caballos, moviéndose con la cadencia rítmica de una patrulla militar. Se movían rápido, mucho más rápido de lo que el sheriff había predicho. Intercambió una mirada de pánico con Nube Danzante. Era demasiado tarde. No podrían llegar a las cuevas. Escóndete, le siseó Samuel. En el desván del establo. Ahora. No te dejaré solo, protestó ella. No hay tiempo para discutir. Ve. Por favor, le suplicó, y la desesperación en su voz finalmente la convenció. Ella le dio una última mirada, una mezcla de amor y agonía, y corrió hacia el establo, desapareciendo en su oscura entrada justo cuando los primeros soldados aparecían en la colina. Eran 6 hombres, con uniformes azules polvorientos y rostros endurecidos por el sol y la fatiga. Los dirigía un joven teniente de mandíbula cuadrada y ojos fríos y pálidos. Se detuvieron a una distancia respetuosa de la cabaña. Samuel se limpió el sudor de la frente, tratando de parecer un simple granjero sorprendido por la visita. Buenas tardes, teniente, dijo, su voz sorprendentemente firme. El teniente lo observó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en la pierna vendada de Samuel. ¿Es usted Samuel Carter?, preguntó el teniente. Lo soy, respondió Samuel. Tengo entendido que sirvió en el 3º de caballería. Hace mucho tiempo de eso, dijo Samuel, cauteloso. ¿A qué debo el honor? Buscamos a un grupo de apaches. Creemos que están escondidos en estas montañas. ¿Ha visto algo inusual últimamente? ¿Algún extraño? El corazón de Samuel martilleaba contra su pecho, seguro de que el joven oficial podía oírlo. Mantuvo su rostro inexpresivo, una habilidad que había perfeccionado en las mesas de póker del ejército. Nada fuera de lo normal, teniente. Solo nieve, y luego barro. No he visto un alma en meses, hasta que el sheriff Thorne pasó por aquí ayer. Mintió con una facilidad que lo asustó. El teniente entrecerró los ojos, no del todo convencido. Thorne nos informó de su situación. Dice que una squaw apache lo cuidó durante la tormenta. La palabra squaw, dicha con tanto desprecio, hizo que la sangre de Samuel hirviera. Una mujer apache me salvó la vida, corrigió Samuel, con un filo en su voz. ¿Y dónde está ahora?,
preguntó el teniente, su mano descansando casualmente sobre la culata de su revólver. Este era el momento. La prueba. Una mentira más decidiría su destino. Se fue hace 2 días. Dijo que su gente estaría preocupada. Volvió a las montañas del sur. Hacia la reserva. Era una mentira plausible, y rezó para que fuera suficiente. El teniente miró hacia el establo, luego de vuelta a Samuel. El silencio se alargó, cada segundo una tortura. Samuel podía sentir el olor del miedo en su propio sudor. Desde el interior del establo, el potrillo, inquieto, hizo un pequeño ruido. La cabeza del teniente se giró bruscamente en esa dirección. «Vamos a registrar las instalaciones», dijo el teniente, su voz desprovista de emoción. «Procedimiento estándar». El pánico se apoderó de Samuel. «No hay necesidad, teniente. Le digo que no hay nadie aquí». «Eso lo decidiremos nosotros», dijo el oficial, haciendo un gesto a 2 de sus hombres. «Registren el establo. El resto, la casa». La desesperación le dio a Samuel una audacia temeraria. Se interpuso en el camino de los 2 soldados que se dirigían al establo. «Le pido que no moleste a mi yegua, acaba de parir. Está muy nerviosa». El teniente se acercó a él hasta que estuvieron cara a cara. Era más joven que Samuel, pero su mirada tenía la frialdad de un hombre que había visto y ordenado cosas terribles. «Aparte de mi camino, señor Carter. Su cooperación se está agotando». Fue entonces cuando sucedió. Un sonido desde el interior del establo. Un golpe suave, como si algo se hubiera caído de una repisa en el desván. Probablemente nube danzante, moviéndose en la oscuridad. El sonido fue casi imperceptible, pero en el tenso silencio, sonó como un disparo de cañón. Los ojos del teniente se iluminaron con un brillo de triunfo depredador. Desenvainó su revólver con una velocidad cegadora y apartó a Samuel de un empujón. «Salga de ahí», gritó hacia el establo. «Salga con las manos en alto». No hubo respuesta. Samuel vio cómo se desarrollaba la escena como en una pesadilla a cámara lenta. El teniente hizo un gesto a sus hombres, quienes levantaron sus rifles, apuntando a la oscura entrada del establo. «Le doy 5 segundos». 5, 4, 3. Samuel no podía permitirlo. No podía dejar que la mataran como a un animal acorralado. «No», gritó, abalanzándose sobre el teniente. Su acción fue puro instinto, sin pensar en las consecuencias. Cogió al oficial por sorpresa, derribándolo al suelo fangoso. El revólver del teniente se disparó, la bala silbando inofensivamente hacia el cielo. Por un glorioso segundo, Samuel estuvo encima, su puño conectando con la mandíbula del teniente. Luego, el mundo explotó en dolor. La culata de un rifle se estrelló contra el costado de su cabeza. Cayó de espaldas, con la vista nublada, el sabor metálico de la sangre en la boca. Vio, como a través de un túnel, a los soldados rodeándolo, con las bayonetas caladas. El teniente se levantó, limpiándose la sangre del labio, su rostro una máscara de furia asesina. «Sujétenlo», ordenó con una voz helada. Antes de que pudieran hacerle nada más, la figura de nube danzante apareció en la entrada del establo. No tenía las manos en alto. En una mano sostenía el cuchillo de desollar de Samuel y en la otra un viejo arco que él guardaba como decoración, ahora tensado con una flecha apuntando directamente al corazón del teniente. «Déjenlo en paz», dijo ella, su voz resonando con una autoridad mortal. Los soldados se quedaron paralizados, sus rifles divididos entre Samuel en el suelo y la aparición casi mítica en la puerta del establo. El teniente sonrió, una sonrisa fea y retorcida. «Mira lo que tenemos aquí». El pajarito salió de su nido para proteger a su amante. Se volvió hacia ella, ignorando por completo la flecha que le apuntaba. «Suelta el arco, muchacha. Sabes que no tienes ninguna posibilidad. Te derribaremos antes de que esa flecha me alcance». «Puede que sí», respondió Nube Danzante, sus ojos fijos, sin parpadear. «Pero mi flecha volará primero. Y no fallará». ¿Está dispuesto a cambiar su vida por la de un hombre indefenso, teniente?
La situación estaba en un punto muerto. La tensión era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo que Nube Danzante sostenía. Samuel, desde el suelo, la miraba con una mezcla de terror y orgullo. Era magnífica en su desafío, una verdadera guerrera. El teniente vaciló. Vio la verdad en los ojos de ella. Sabía que no estaba fanfarroneando. La muerte estaba a un simple movimiento de sus dedos de distancia. Pero la retirada tampoco era una opción para el frente a sus hombres. Última oportunidad, dijo el teniente, levantando lentamente su revólver. En ese preciso instante, se escuchó un nuevo sonido, un galope furioso que se acercaba. Otro grupo de jinetes apareció en la colina, pero no eran soldados. Eran un grupo de hombres a caballo, armados con rifles y vestidos con ropas toscas de granjeros. A la cabeza iba el sheriff Thorne. «Teniente», gritó Thorne, deteniendo a su improvisada milicia. «¿Qué demonios está pasando aquí?» El teniente bajó su revólver un centímetro, claramente molesto por la interrupción. «Asuntos del ejército, sheriff. Manténgase al margen». «Este es mi condado», replicó Thorne, desmontando. «Y este hombre es un ciudadano de este condado y un veterano de guerra. ¿Qué cargos presenta contra él?» «Obstrucción de una operación militar y albergar a un enemigo hostil», dijo el teniente, señalando con la cabeza a Nube Danzante. Thorne miró a Nube Danzante, luego a Samuel, quien luchaba por ponerse de pie, con la cabeza sangrando. Por un momento, una expresión ilegible cruzó el rostro del sheriff. Luego se volvió hacia el teniente. «Escuche, teniente», dijo Thorne en un tono más conciliador. «Entiendo que tiene sus órdenes. Pero quizá haya una forma de resolver esto sin un baño de sangre». La mujer apache, ¿dónde la encontró? El teniente vaciló, mirando a los hombres armados del pueblo que claramente apoyaban a su sheriff. Estaba escondida en el establo. Thorne asintió lentamente. Se acercó a Samuel y lo ayudó a ponerse de pie, hablando en voz baja para que solo él lo oyera. «¿Estás bien, Sam?» Samuel asintió, aturdido. «¿Qué estás haciendo aquí, Bart?» «Te dije que eras un necio», susurró Thorne. «Cuando vi a estos soldados cabalgando hacia aquí, sabía que la cosa se iba a poner fea. Has vivido aquí en paz durante años, no causas problemas. No voy a dejar que un teniente con ansias de gloria te mate en tu propia tierra. Pero tienes que darme algo con lo que trabajar». Thorne se dirigió de nuevo al teniente. «Entiendo. Encontraron a la mujer aquí. Pero quizá no se estaba escondiendo de ustedes. Quizá se estaba escondiendo con él». Samuel fue gravemente herido en la ventisca. Esta mujer lo encontró y lo cuidó. Es una sanadora, no una guerrera. Lleva un arco apuntándole a mi pecho, sheriff, dijo el teniente con sarcasmo. Fue Nube Danzante quien habló entonces, su voz clara y fuerte. Bajaré mi arco, si me dan su palabra de que Samuel no sufrirá ningún daño. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El teniente sonrió con suficiencia. No negocio con salvajes. Pero Thorne intervino. Yo le daré mi palabra, dijo el sheriff, mirando directamente a Nube Danzante. Como representante de la ley en este condado, garantizo la seguridad de Samuel Carter. Siempre y cuando coopere. Hubo un largo y tenso momento de silencio. Nube Danzante miró a Samuel, buscando su aprobación. Él le dio un casi imperceptible asentimiento. Lentamente, muy lentamente, ella relajó la tensión del arco. El teniente aprovechó la oportunidad. «Arréstenla», ladró. Pero antes de que sus soldados pudieran moverse, Nube Danzante hizo algo que nadie esperaba. Soltó el arco y corrió, no hacia las montañas, no hacia la libertad, sino hacia los soldados. Corrió directamente hacia ellos, pasando por el sorprendido teniente, hasta llegar al lado de Samuel. Se arrodilló a su lado y empezó a examinarle la herida en la cabeza con manos expertas. El acto fue tan inesperado, tan completamente desinteresado, que dejó a todos paralizados. No era el acto de una enemiga hostil, sino el de una sanadora, el de una amante. El sheriff Thorne fue el primero en recuperarse. Puso una mano pesada en el hombro del teniente. Como puede ver,
teniente, la única amenaza que representa esta mujer es la de avergonzarnos a todos con su decencia. Me la llevaré bajo mi custodia. La interrogaremos en Redemption. Samuel vendrá con nosotros para recibir atención médica. El teniente, superado en número y claramente fuera de su elemento en esta extraña situación, finalmente cedió, aunque su rostro estaba lleno de frustración. Haga lo que quiera, Sheriff. Pero quedará registrado que usted ha interferido. Y si resulta ser una de las renegadas, será su responsabilidad. Thorne asintió. Asumo toda la responsabilidad. Ayudaron a Samuel a montar en uno de los caballos, su cabeza daba vueltas por el golpe. Nube danzante caminaba a su lado, sus manos atadas por delante, escoltada por dos de los hombres del sheriff. Cuando se iban, Samuel miró hacia atrás a su cabaña, su pequeño paraíso ahora contaminado por la violencia. Sus ojos se encontraron con los de Nube danzante. En su mirada, vio no desesperación, sino la misma determinación de acero de antes. Habían perdido la batalla, pero la guerra por su amor y su futuro estaba lejos de terminar. Se adentraron en el camino hacia Redemption, un veterano de guerra herido y su salvadora Apache, ahora prisionera. Iban hacia un pueblo lleno de miedo y prejuicios, escoltados por un sheriff cuya verdadera lealtad era un misterio, y dejando atrás el único lugar donde habían sido verdaderamente libres y felices. El viaje a Redemption fue un desfile silencioso y sombrío. Samuel cabalgaba con la cabeza vendada con un trapo que uno de los granjeros le había ofrecido, el dolor sordo de su herida era un pálido reflejo del tormento que sentía en el alma. A su lado, Nube danzante caminaba con una dignidad regia, a pesar de las cuerdas que ataban sus muñecas y las miradas hostiles de los hombres que la rodeaban. No se quejó ni tropezó, su paso era firme, su espalda recta, como si caminara por un sendero sagrado en lugar de hacia una celda. Cada vez que los ojos de Samuel se encontraban con los suyos, ella le ofrecía una mirada que no era de miedo, sino de una fuerza inquebrantable que parecía decir, sobreviviremos a esto. Juntos. Llegaron a Redemption al anochecer. El pueblo no era más que una calle principal polvorienta flanqueada por edificios de madera desvencijados, un salón, un almacén general, la oficina del herrero y, al final, el edificio más robusto. El que tenía barrotes en las ventanas, la oficina del sheriff y la cárcel. La noticia de su llegada se había extendido como la pólvora. La gente salía a los porches, sus rostros iluminados por la luz de los faroles eran máscaras de curiosidad, miedo y un profundo odio. Murmullos seguían su paso, palabras feas como salvaje y amante de indio se clavaban en Samuel como astillas. Nunca se había sentido más solo en medio de una multitud. Thorne los condujo directamente a su oficina. Cortó las cuerdas de las muñecas de Nube danzante, un gesto que no pasó desapercibido para Samuel. Espere aquí, le dijo a ella, señalando un banco de madera. Luego llevó a Samuel a su pequeño despacho en la parte de atrás y cerró la puerta. El sheriff se sirvió un vaso de whisky y le ofreció otro a Samuel, quien lo aceptó y se lo bebió de un trago, sintiendo el ardor bienvenido en su garganta. Estuviste a punto de que te mataran, Sam, dijo Thorne, sentándose pesadamente en su silla. ¿Por ella? Samuel miró a través de la pequeña ventana de la puerta a Nube danzante, que esperaba sentada, inmóvil y paciente. Moriría por ella, Bart. Si eso es lo que hace falta. Thorne suspiró, pasándose una mano por su rostro cansado. El amor te vuelve estúpido. Pero supongo que también te vuelve valiente. Hizo una pausa, mirando su vaso. Escucha. No sé si es una de esas renegadas o no, y francamente, no me importa. Lo que sí sé es que te salvó la vida y que no eres el mismo hombre taciturno y roto que llegó a estas montañas. La necesito fuera de mi pueblo antes de que el teniente vuelva con un pelotón entero. No podré detenerlos una segunda vez. ¿Qué sugieres?, preguntó Samuel, el corazón le latía con una nueva esperanza. Hay un predicador itinerante en el pueblo, el reverendo Miller. A veces sirve como juez de circuito. Mañana por la mañana, voy a celebrar un juicio, dijo Thorne, haciendo comillas en el aire. Por su seguridad, por supuesto. Tú testificarás cómo te salvó. El médico del pueblo testificará que tu pierna se habría perdido de no ser por sus cuidados.
Intentaré convencer a Miller de que es una sanadora, no una guerrera, y que debe ser, escoltada, de vuelta a su gente como un gesto de buena voluntad. El plan era una farsa, un teatro legal diseñado para salvar las apariencias y, con suerte, sus vidas. Era arriesgado, dependía de la buena voluntad de un médico del pueblo y de un predicador, pero era la única oportunidad que tenían. Al día siguiente, el salón fue convertido en un improvisado tribunal. Estaba abarrotado de gente del pueblo, sus rostros eran un mar de hostilidad silenciosa. El teniente y sus soldados estaban presentes, de pie en la parte de atrás, su presencia una amenaza palpable. El reverendo Miller, un hombre delgado con ojos febriles, se sentó como juez. El juicio fue una tensión constante. Samuel contó su historia, describiendo la ventisca y cómo Nube Danzante lo había encontrado y salvado de una muerte segura. El médico, un hombre mayor y gruñón pero justo, examinó la pierna de Samuel y admitió a regañadientes que el entablillado y los remedios Herbels habían sido sorprendentemente efectivos. Pero el teniente también testificó, describiendo a Nube Danzante como una enemiga hostil que lo había amenazado a punta de flecha. Cuando llegó el turno de Nube Danzante, se negó a hablar a través de un traductor. Se puso de pie, mirando directamente al reverendo Miller, y habló en su inglés pausado pero claro. No se defendió. No suplicó. En su lugar, contó la historia de por qué había estado en las montañas, para buscar la raíz lunar para una mujer de su pueblo que estaba de parto. Habló de la conexión de su gente con la tierra, de su creencia en la santidad de la vida. Su discurso fue simple, elocuente y desarmó por completo la atmósfera de odio de la sala. Habló, no como una prisionera, sino como una embajadora de un mundo diferente, un mundo de sabiduría que ellos habían olvidado. Samuel la observaba, con el corazón lleno de un orgullo tan inmenso que dolía. El reverendo Miller estaba claramente conmovido, pero también era un hombre que conocía el miedo y los prejuicios de su rebaño. El veredicto llegó tras una deliberación que pareció una eternidad. Nube Danzante no era declarada culpable de ningún acto de guerra, pero debido a las circunstancias sospechosas, sería deportada del condado, escoltada por el sheriff hasta el límite del territorio apache. Se le prohibía volver, bajo pena de arresto inmediato. No era la libertad, pero era la vida. Era una oportunidad. Esa noche, Samuel fue a visitarla a la celda. Estaba sentada en el catre, la luz de la luna que entraba por la ventana enrejada dibujaba rayas en el suelo. Se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Es una oportunidad, susurró él. Thorne es un buen hombre. Se asegurará de que llegues a salvo. Ella lo miró, sus ojos oscuros llenos de una profunda tristeza. ¿Y tú, Samuel? ¿Qué será de ti? ¿Volverás a tu silencio y a tus fantasmas? Él negó con la cabeza, una decisión formándose en su mente, clara y sólida como una roca. No. Ya no. He terminado de huir. Cuando te vayas, voy a vender la granja. Todo. Cogeré el dinero, mi caballo, y cabalgaré hacia el norte. Los ojos de ella se abrieron de par en par hacia las montañas donde el aire es limpio, susurró. Sí, dijo él. Y te esperaré allí. Te encontraré. No sé cómo, no sé cuándo, pero te juro, Nube Danzante, por el amor que te tengo, por la vida que me devolviste, te encontraré. Se besaron a través de los barrotes, un beso salado por las lágrimas y lleno de la fuerza de una promesa inquebrantable. A la mañana siguiente, vio cómo se marchaba, escoltada por el sheriff Thorne. Se quedó en la calle polvorienta hasta que fueron solo un punto en el horizonte. Luego, se dio la vuelta y comenzó la tarea de desmantelar su antigua vida para poder construir una nueva. Fiel a su palabra, vendió la granja a una familia joven que se mudaba al oeste. Empacó poco, sus herramientas, sus mantas, la yegua y el potrillo, y el viejo libro de lectura. Cabalgó hacia el norte, dejando atrás Redemption sin una sola mirada atrás. Los siguientes meses fueron los más duros de su vida. Viajó solo, a través de tierras desconocidas, enfrentándose a la soledad, al clima inclemente y al constante peligro de una tierra todavía salvaje. Pero no estaba huyendo. Por primera vez, se dirigía hacia algo.
Su amor por Nube Danzante era su brújula, su estrella polar. Siguió por las historias que ella le había contado, buscando las señales en el paisaje, las montañas que tocaban el cielo. Mientras tanto, Nube Danzante había regresado con su pueblo. Fue recibida con alegría, pero también se encontró con la desconfianza de algunos. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Qué había hecho con el hombre blanco? Pero ella perseveró, usando su sabiduría para sanar y su fuerza para guiar. Su corazón, sin embargo, anhelaba a Samuel. Cada noche, miraba hacia el norte, preguntándose si él mantendría su promesa. Pasaron 2 estaciones. La tierra pasó del verde del verano al oro del otoño y de nuevo a la quietud blanca del invierno. Samuel había encontrado un valle escondido en las estribaciones de unas majestuosas montañas, un lugar tan hermoso y aislado como Nube Danzante había descrito. Empezó a construir una nueva cabaña, más grande que la anterior, con una ventana que miraba hacia el sur, hacia la dirección de la que ella vendría. Era un acto de fe ciega. Un día de principios de primavera, mientras cortaba leña, sintió que algo había cambiado en el aire. Levantó la vista. En la cresta de la colina lejana, vio una figura solitaria a caballo. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero la figura se acercó, y su corazón se detuvo. Era ella. Había encontrado la forma. Había seguido las historias de los cazadores y tramperos, había interpretado las señales, y había viajado durante meses, sola, impulsada por la misma fe que lo había impulsado a él. Soltó el hacha y corrió. Corrió por el campo cubierto de nuevos brotes verdes, gritando su nombre. Ella espoleó a su caballo, y se encontraron a mitad de camino en un abrazo tan desesperado que casi los derribó a ambos. Se aferraron el uno al otro, riendo y llorando, incapaces de hablar, dejando que sus corazones se dijeran todo lo que las palabras no podían expresar. «Te encontré», susurró ella contra su pecho. «Lo sé», dijo él, besando su pelo, su frente, sus mejillas. «Sabía que lo harías». Regresaron a la cabaña de la mano. Él le mostró el hogar que había construido para ellos. Ella le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había semillas de maíz y calabaza de su pueblo. «Para nuestro jardín», dijo ella. «Para echar raíces. Juntos». Los años que siguieron fueron de una paz y una felicidad que ninguno de los dos había creído posible. En su valle aislado, construyeron su mundo. Su amor, forjado en la brutalidad de una tormenta, creció y floreció, dando lugar a una familia. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa tranquila de su padre, y una niña con el pelo cobrizo de Samuel y el espíritu indomable de Nube Danzante. Les enseñaron a sus hijos ambos mundos. Aprendieron a leer en inglés y a hablar el idioma apache. Aprendieron a cultivar la tierra y a rastrear en el bosque. Aprendieron que el valor de una persona no reside en el color de su piel o en la lengua que habla, sino en la fuerza de su corazón. La historia de Samuel y Nube Danzante es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.